nuestro columnista de historia, el licenciado Esteban Rodríguez, que hoy va a hablar para mí de uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Río Grande, y dicen algunos por ahí, algunas, que en ese lugar se comen los mejores lomitos de la ciudad. Así que con todo esto ya dicho y esta presentación, le doy la bienvenida y los saludo. ¿Cómo estás, Esteban? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están todos? Bien, no dije dónde se comen los mejores lomitos de la ciudad porque te lo dejo a vos. Obviamente estamos hablando del Roca, ese lugar por excelencia que todos admiramos, reconocemos y que visitamos al menos una vez al año. Uno Sí. va a tomarse un cafecito, aunque Sobre sea... todo los que nos gusta comer. Sobre todo los que nos gusta comer, sí, siempre caemos ahí y con la historia de esos lomitos, que algún día vamos a contarla si quieren, a la historia de los lomitos, Sí. pero que está Es que asociado a otro lugar de comidas, que Sí. es Lautaro. Claro, la gastronomía también tiene mucho que ver con la historia, ¿no? Es un aspecto donde hay historias que hay que conocer también, que nos caracterizan, ¿no? La comida es algo importante. Sí, tal cual. Y bueno, y el Roca precisamente va a ser un lugar para ir a comer, pero un poquito más adelante. Hoy yo quería hablar del Cine Roca. El Cine Roca es un lugar que pocos conocimos. Yo recuerdo haber ido a ver Las Aventuras de Chatrán. Es lo único que recuerdo haber ido a ver. Yo recuerdo que cuando vine a vivir a Río Grande, no quiero hacer esta columna autorreferencial, pero una breve referencia, digamos, en el año 88, cuando llegamos con mi familia, recuerdo haber visto, haber estado en el lugar. No recuerdo si fui a ver alguna película o no. Yo sí, Las Aventuras de Chatrán. Fue ahí tu Sí. inauguración en el Cine Roca. Así es. Pero bueno, ¿cuándo empieza la historia del cine? Nosotros tenemos unos antecedentes a principios de la década del 40, ¿sí? La primera sala de cine funcionó donde hoy está el cine, que antes ahí era el Club San Martín, que eso fue devorado por un incendio a mediados de la década del 40. Entonces, entre el 42 y el 44 funcionó una sala de cine que luego fue adquirida por Fernández, por la familia Fernández, que es hoy, en la actualidad, todavía los dueños de la confitería El Roca. Sí. Y en su momento era una sociedad entre un señor Cuesta y Fernández. Fernández, según cuentan los relatos, un migrante español que llega huyendo de la guerra, viene trasladándose hacia el sur desde Buenos Aires, luego Comodoro Rivadavia y finalmente recae en Río Grande, y que también su llegada está asociada a lo que es el desarrollo del petróleo en nuestra isla, con lo que es la explotación hidrocarburífera, YPF y luego la Tennessee específicamente. Pero bueno, el cine va a estar a partir de 1945 funcionando a cargo de la familia Fernández y Cuesta. Esta sociedad se va a disolver hasta 1970 aproximadamente, donde ingresa un nuevo socio de apellido Wilson, ¿sí? Y recién, hasta 1991, es que va a ser Fernández y Fernández la sociedad, o sea, padre e hijo. Sí. El cine va a tener su momento de mayor esplendor entre la década del 50 y mediados del 60, 70, precisamente porque no había demasiadas actividades recreativas para hacer acá en Río Grande. De esparcimiento, con lo cual el cine reventaba cada vez que tenía la propuesta de una película. Cuentan los dueños que cuando había un estreno se proyectaban muchísimas veces estas películas porque los rollos no venían por mucho tiempo, porque esto era manejado, coordinado por una distribuidora de Comodoro Rivadavia que iba como reteniendo o monopolizando el servicio de las películas, entonces era bastante complejo. Que esta explosión demográfica también hizo que sea necesario traer películas nuevas, porque por ahí traían películas viejas, las pasaban todo el tiempo, pero ahora era necesario renovar esta oferta. Y además, una cosa interesante, ¿no? Que había mucha gente de habla inglesa, entonces a veces las películas sin doblar. Mirá. Sí, esto es un dato interesante. Entonces el esplendor del cine comienza a decaer en la década del 70, mediados de la década del 70, asociado al surgimiento de la televisión, luego a otros tipos de lugares de esparcimiento, y va a entrar en franca decadencia ya con el videoclub,
con el videocable. Esto van a ser situaciones que se van dando un poquito más adelante. Sí. Pero bueno, el Roca surge a mediados de ese momento, y para 1969 es que surge la confitería. Eso te iba a consultar, si habían surgido juntos o No. si había sido primero el cine y luego la confitería. Primero el cine y luego la confitería. Que hay una historia ahí en relación a la confitería que dice que antes, por ejemplo, se consumía una pieza de jamón por mes, ponele. Sí. Y cuando fue el asunto de la TNS y la llegada de tanta gente de afuera, se consumía una pieza de jamón por día. Así como exagerando el número, ¿no? Entonces se aumentó el consumo Claro. de un montón de productos en nuestra ciudad, asociado a la cantidad de gente que empezó a llegar por la oferta de trabajo que había. Ujú. Y era el Roca quizás el único lugar de esparcimiento masivo. Después que nosotros conocemos otros bares más chiquitos que están dando vueltas por la ciudad. Claro, o sea que si se formaba una parejita por aquellos años y alguien le decía a otra persona, bueno, te invito a tomar un café, era ir al Roca. Era todo al Roca. No había, No había posibilidad de perderse, digamos. No había posibilidad de perderse, y siempre en el mismo lugar. No ¿sí? sé si se usaba tomar café en una cita, pero digo como... Y probablemente sí. era lo Como más salida, común. ¿no? De conocimiento. Bueno, pero por ejemplo, el cine original era una sala bastante amplia, y por ejemplo en ese lugar se organizaban bailes, venían orquestas a tocar, veladas de box, esas ¿Y cosas. con las butacas cómo hacían? ¿No eran fijas? No eran fijas. Ah, Y una cosa interesante sobre las butacas, ahora que lo dijiste, las últimas butacas que hubo en el cine Roca hoy están en Ushuaia. ¿por qué? Porque se las vendieron y están en el cine que está en Ushuaia, en el En el Paqueguaya. cine Paqueguaya, sí. Bueno, las butacas del cine Paqueguaya son las butacas del cine Roca. Mira, ¿Viste? qué reliquia igual, ¿no? Exactamente. Así que bueno, eso para empezar a contar sobre el cine Roca. Hay dos antecedentes muy interesantes del Roca que los cuenta Mingo Gutiérrez, que dice que el 17 de octubre de 1950 se celebra por primera vez en Río Grande el Día de la Lealtad, donde se entona la marcha La marcha peronista, en el Roca. mira. ¿Sí? Dice que se cuelgan retratos de Eva Perón y obviamente de Juan Domingo Perón, pintados por un artista que se llamaba Huitel Marambio. Lo busqué, yo pensé que estaba asociado a la base Marambio, pero el de la base Marambio se llama Gustavo Marambio, así que hay que seguir. Quedó ahí el interrogante. Quedó el interrogante de quién era Huitel Marambio. Pero bueno, en ese momento, en 1950 por primera vez se festeja el Día de la Lealtad en Río Grande, y es en el cine donde se va a entonar o se va a festejar este Día de la Lealtad. Y para 1954 se estrena la película Evita Perón Inmortal, que es una de las primeras obras que hace referencia a la líder de los O descamisados. sea que podemos decir que el cine Roca es peronista. No Bueno, no me sabemos. animaría a decirlo, pero podemos suponer que en ese momento sí. Claro. Digamos, Perón cae en el 55, obviamente todo estaba asociado al peronismo en ese momento, y nosotros no éramos la excepción. Claro. Así que, Esteban, y en relación a las películas, esto que mencionabas de que venían desde Comodoro Rivadavia, ¿en qué venían las películas? en la ADE, Ah, en el avión. en el avión del ADE, que incluso cuenta ahí el hijo del dueño, que él hizo de todo, ¿no? Acomodador, vendedor, preparar las entradas. Sí, era todo, claro. Se hacía de todo. Y que por ahí se proyectaba hasta las 4 de la mañana, la trasnoche, y había que guardar los rollos e ir a llevarlos al aeropuerto, porque a veces los rollos venían por un día. Ah, mirá, era muy acotado el Era tiempo. muy acotado el servicio que podían ofrecer, entonces había que explotarlo, y había días que proyectaban a la tarde y a la noche, trasnoche, para poder pasar las películas que venían. Yo he escuchado comentarios acá de los compañeros de la universidad que están pidiendo que vuelva el trasnoche. Sería buenísimo. Están pidiendo que vuelva la Sería función buenísimo, trasnoche. sí, la función de trasnoche. Yo no recuerdo si acá en el cine nuevo hubo trasnoche alguna vez. Puede ser cuando se estrenó Titanic. Puede Que fue ser. el boom, digamos. Sí, fue el boom, sí. Y Nadie en- sabía que se iba a hundir. Claro, no, tal cual. Y en relación, Esteban, a las películas, ¿tenemos información de cuál fue la primera película que se proyectó, cuál fue la última? No sabemos ese tipo de datos. No, yo había
Mira, la última fue el oso, dice acá nuestro servicio de mensajería instantáneo. Mira qué bueno. Pero estaba tratando de acordarme. Porque debe haber sido un capítulo triste, ¿no? ¿Qué te Saber parece? que era la última. Es mejor a veces no saber. Sí, Me puse poética, discúlpame, sí, 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 pero sí. el último beso, el último saludo, El último café. claro, la última columna. No, más vale no saber que es la última, entonces bueno, lo naturalizamos y ya está. Pero debe haber sido un poco triste, ¿no? Seguramente. También el Sí, sí, cierre sí. de, Sí, de sí, este sí. lugar tan importante. Hay un relato ahí que habla de una película de Jack Nicholson que dice que fue muy buena. Ahora la verdad que se me fue el nombre y Nicholson tiene varias películas, así que es bastante difícil acordarme de cuál era, pero bueno, de la demanda que tenía esta película y que la gente quería ir a verla constantemente. Y le la... decían, la tenemos que devolver a Comodoro Sí, sí, sí. Rivadavia, Ya que hay que querido. mandar los rollos, sí, sí, sí. Claro. Así que bueno, finalmente cuando inicia la década del 90, el Roca cierra, el cine cierra sus puertas. Aquellos que estábamos en esa época, después vamos a recordar que estaba Hashor, Sí, ahí una tienda de Hashor, importación, tenés razón. que Tenés la puerta del razón. cine estaba en el medio de lo que hoy es el Roca, ¿sí? De esa forma se pasaba para el lado del cine. Y yendo a la confitería, y ya para cerrar, son históricos los lomitos de ahí. Sabemos que era Lautaro el que estaba en la cocina. Y había una señora también se llama Maruja, Sí. que ella también estaba ahí en la cocina del Roca, que sigue siendo un lugar de reunión de políticos, de reunión de gente importante. La rosca está... La rosca pasa por el Roca, La rosca señora. pasa por el Roca. Si tenés que, sí, yo te diría, si estás escuchando y tenés que ir a enterarte de algo de lo que esté sucediendo en la ciudad de Río Grande, te tenés que ir a pasar una tarde al Roca y a escuchar esas conversaciones, ¿no? Exacto. Y a revisar la historia que está en las fotos, porque las paredes del Roca también son un lugar muy lindo para descubrir lo que pasó en nuestra ciudad. Bueno, te invito a un café al Roca, ya que estamos, y nos reencontramos la semana que viene. Dale, muchas gracias. Hacemos una brevísima pausa y volvemos con el final de turno mañana.